no tiene porque él no nos ha explicado cuál es su situación. Así que no tiene problemas. Listo, profe, muchas gracias. De nada. Profesor, ¿Alguna otra pregunta ya que ¿puedo estamos? consultarle? ¿Cómo no? Sí, mi nombre es de los Santos Germán Guillermo y no recibí ningún correo, nada. Yo supe escribir también para ver si le había llegado el trabajo, pero no recibí ¿De los correo, Santos? no recibí respuesta, nada. Sí, de los Santos. ¿De los Santos? De los Santos. Dame un segundo que De los chequeo. Santos Germán Guillermo. Germán, Guillermo, hemos recibido el trabajo. En tu caso tenés un solo correo que termina en 8717. Es un Hotmail y sí hemos recibido y te hemos enviado la recepción. Un solo correo te enviamos, que hemos recibido exitosamente el trabajo. Además decía felicitaciones porque han cumplido en tiempo y forma. Han sido muy buenos los trabajos. Y además después decía, te mandaba el material de las dos clases, las consignas para este trabajo que ya se prorrogó después hasta el viernes que viene, y el link para esta clase. Sí, te hemos enviado. Yo te pediría que nos haga el favor de mirar en tu spam, tu papelera, en tus correos no deseados. Debe estar ahí. Escuchar. Dale, sí, yo, gracias, profesor. ¿Qué? Voy a estar revisando. Hola, Voy a buenas leer tardes, acá. alumnos. ¿Por qué? No. Porque no escucho nada. Buenas tardes, alumnos. Tenés el micrófono abierto, Bueno. te aviso. Soy el ingeniero Hugo Domínguez, jefe de trabajo práctico de la cátedra. Quería pedirles una cosa. Esto es un esfuerzo grande que estamos haciendo todos. La pandemia obviamente nos tapó a todos. Y la verdad que hay que ponerle voluntad y ganas desde todos lados, digamos. Nada, En principio, están en clase. Entonces, como están en clase, lo que tienen que hacer en principio es tener el micrófono apagado. Además, otra cuestión, el chat es solo para hablar con los docentes, con nosotros. O sea, no es un chat para hacer comentarios entre ustedes, porque si no, el instrumento se desvirtúa totalmente. El chat es únicamente para hacer preguntas o para dirigirse a los profesores, que somos nosotros. O sea que, en principio, tienen que estar atentos porque están en clase. En principio, tienen que estar atendiendo lo que dice el profesor, no hablando entre ustedes, porque hagan de caso que estamos en el aula y están conversando entre ustedes mientras se está dando la cátedra. Y tener en cuenta de que los micrófonos estén apagados. Nos tenemos que ayudar un poco entre todos porque esta metodología es compleja, complicada además para todos, digamos. Así que pongamos un poco el esfuerzo entre todos. El único comentario que quería hacer, ingeniero. Por favor, ahí va Morelos, si puede Iván apagar su Morelos, ¿puede micrófono. apagar su micrófono, por favor? Profe, sáquenlo. Voy a, si no les molesta, voy a mutear. Ahí está. Espero que se me escuche. Ahí está. ¿Se escucha? ¿Alguien me dice sí? Sí, profesor. Gracias. Bueno, muchas gracias. Vamos a empezar la clase porque si no estamos muy demorados. Va a ser corta, ¿sí? Va a ser corta la clase de hoy. Yo no quiero que por uno paguen otros, digamos. Profe, disculpe la molestia, pero si usted busca en el buscador de participantes la palabra Norberto, le va a saltar su nombre y Sí, otro sí. participante. Ahí salió. Sí. Se ve que estaba... Nada, eso no. Ok.
Bueno, ay, gracias, gracias. Muchas gracias. Bueno, si hay una cosa que nosotros valoramos en la universidad, es que vamos a ser todos profesionales. Así que hoy vamos a desarrollar ya el contenido. Eh, las cuestiones por allí personales, graciosas y demás, la verdad que no lo tomamos en cuenta, pero le pedimos por favor el respeto que nosotros le tenemos a ustedes, queremos que nos tengan a nosotros. En principio, la persona que escribió que esto es una estafa, me parece que está muy equivocado. Acá, esta es una materia en la cual se dictan contenidos, hacemos un gran esfuerzo para que ustedes pasen esta materia, luego la rindan, la prueban, y bueno, nos van a encontrar a lo largo de la carrera. En varias materias, por lo menos nos van a encontrar. Y aquella persona que lo tomó de tal, ya voy a revisar el servidor, pero no por represalia, sino por curiosidad, a ver cuál es su problema, que se refirió a mi madre. Mi madre falleció hace 2 años y lo que menos era eso que esta persona escribió. Así que le pido por favor que se avenga a respetar al entorno de esta clase, a sus compañeros, a quien les habla y a los docentes de la materia. Está en una institución universitaria, así que ese tipo de mensajes no corresponden. ¿Sí? Eso es un consejo de vida que le doy, le devuelvo con un consejo de vida a las personas. Así que por favor, manejémonos con respeto, con tranquilidad. Eh, así que bueno, vamos a tratar de desarrollar la clase de hoy. Si me permiten, voy a ver la lista de participantes. Ya está. Correcto. Muy bien. Bueno, vamos a empezar la clase de hoy. Voy a compartir. Ahí le van a ir contestando los chats y vamos a empezar la clase de hoy. ¿Correcto? Si me permiten, voy a compartir pantalla. A ver si puedo, porque no siempre funciona el, el, el Webex. Perdón. Ese es
Perdón, tenía en silencio. Ahí estamos. Ahora sí se me puede ver, se me puede escuchar, pero sobre todo se puede ver la presentación. Bueno, lo que queríamos entrar hoy, un poco continuando con lo que ha dicho la profesora, la doctora Cuevas, fue que la ingeniería ha evolucionado a lo largo de la historia. Y la evolución fue tan larga como la misma historia de la civilización. En ese sentido, la profesora ha mencionado ejemplos, ustedes ya están haciendo o han hecho un trabajo práctico, en la cual dice justamente que fue la necesidad, hay que definir luego qué es necesidad, la necesidad de las sociedades, la necesidad del ser humano, que ha propiciado a los primeros ingenieros. En ese sentido, yo les quiero simplemente, a ver si puedo, ahí está. No sé si se ve bien, espero que sí. Esta necesidad que han tenido, para presentarlo, han tenido las civilizaciones, las personas, para la gestación de la ingeniería, básicamente ha gestado los ingenieros. Los ingenieros, como bien lo contó la profesora en la clase, hace dos clases, surgieron de personas que diseñaron un dispositivo de guerra que satisfacía la primera necesidad de la civilización, que era la supervivencia. El ataque de los enemigos, el ataque de pueblos nómades que avanzaban y tomaban prisioneros y tomaban cultivos de las personas. Entonces, en la época moderna, en la época de la civilización del ser humano, básicamente la ingeniería surgió para solucionar problemas. Entonces, hay que definir qué es un problema y qué es una necesidad. El primer problema que se debió solucionar es la supervivencia. Después de eso se han solucionado otros problemas. Y todo esto fue variando en función a la historia misma de la humanidad. Diferentes climas sociales, diferentes modelos económicos, culturales, de alguna forma han tenido influencia sobre el avance de la ciencia, la tecnología y la ingeniería. Esto para nosotros es importante porque hasta la época medieval, o conocida antes del Renacimiento, conocida como el oscurantismo, eh, la ciencia y la ingeniería evolucionaban de forma totalmente diferente. Y vamos a hablar de ciencia e ingeniería porque luego vamos a concluir en el método de la ingeniería y cuáles son sus definiciones, y lo vamos a contrastar con el método científico. Hasta el 1400, 1500, antes del renacentismo básicamente, hasta el 1400, la ciencia centraba todo su trabajo en un saber netamente especulativo. Es decir, no había, alguien decía que esto era de una forma y la gente básicamente lo creía en función a las herramientas que esa persona podía mostrar. Eso era lo que era un científico. Ni hablar de la técnica. Alguien que ocupaba técnica, que luego se derivó en una palabra que es tecnológico, la tecnología es la suma de la técnica más la ciencia. No, la técnica era un saber enteramente práctico, es decir, ustedes aprenden a hacer algo de una forma, sin ninguna justificación, sin preguntarse el porqué de las cosas, y lo desarrollan de esa manera. Esta es una de las cuestiones que hay que tener en cuenta. A partir de estoy haciendo un repaso de la clase anterior. La idea de la ciencia moderna, básicamente, moderna, hablando moderna no hace tan poco, sino hace ya muchos años, hace 300, 400 años, empezó a cuestionar esto. Y empezaba a decir de que las cosas debían sostenerse en base a un estudio. Los mayores avances se produjeron en la segunda mitad de 1800 y 1900. Concretamente la primera mitad del 1900. La mayor cantidad de avances tecnológicos e inventos sucedieron, de hecho, en los años de guerra, al finalizar la Primera Guerra Mundial, en
del 18, 1918 hasta 1945. Luego sucedieron una serie de inventos más. Pero la ciencia a partir de allí se preguntaba, bueno, si uno dice que el átomo es la materia más pequeña y tiene un electrón girando alrededor de un protón, entonces debe demostrarlo, debe tener esa teoría tiene que sustentarse en algo. Entonces lo que distingue la ciencia, que es la base de la tecnología y por ende de la ingeniería, no separa una teoría y una práctica. Yo puedo decir que una lapicera es roja, pero porque todos miran y le parece rojo. Pero puede ser que alguien lo mira y me dice, no, esto es naranja. Entonces yo tendré que demostrar que esto es rojo. Esa simple conjetura que uno hace, se la puede hacer en el futuro. 1 más 1 más 1 es 3. Entonces eso tiene que ser demostrado. Entonces cualquier suma que yo genere con un algoritmo deberá demostrarme eso. Entonces la ciencia básicamente empieza a sustentarse ya en teorías y prácticas, lo que llamamos una acción del conocimiento. Es decir, ya empieza a ser dinámico, no son cosas separadas. El conocimiento de la ciencia y la tecnología gestaron lo que es la ingeniería. ¿Cómo se la conoce hoy? La profesora le habrá comentado que le dijo que la primera ingeniería fue la militar, porque tenía como objetivo principal, aparte de otras cosas, objetivo principal la supervivencia. Después hizo muchas otras cosas, ¿no? Pero ese era uno de los principales atributos. Fíjense que cuando no existía el currículum, nosotros los ingenieros consideramos a Leonardo da Vinci como un ingeniero, porque él hacía máquinas y artificios. De hecho, dio las bases de un submarino, de un helicóptero, ha hecho cosas interesantes. Pero él como base pintaba. Pero lo que mucha gente no lo sabe es que Leonardo da Vinci era ingeniero, y es considerado ingeniero porque además desarrollaba máquinas para la guerra. Y cartas de presentación existen cartas que son conocidas de Da Vinci, en la cual él se presentaba y decía que podía desarrollar armamentos y maquinarias efectivas. Esa era su carta de presentación, lo trataban por eso y además porque hacía otras cosas más. Entonces hoy no se concibe una ingeniería alejada de la ciencia. Por eso se están viendo las ciencias matemáticas y las ciencias naturales, la física, la química, la biología, pero tienen algo en común, pero sin embargo no son lo mismo. Podemos decir que la gente tiende a confundir que la ingeniería es una especie de subproducto de la ciencia. De hecho, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, ustedes están estudiando ingeniería. Es muy común que la gente piensa, ustedes están viendo matemáticas, física, química, bueno, y hacen algo más y terminan ingenieros. Y esto no es así. Nosotros usamos, los ingenieros, estos principios científicos y los aplicamos a la tecnología e incluso a veces a la técnica, es decir, algo que se hace sin mayor conocimiento. Y buscamos una solución a un problema. Para eso tenemos que ordenar nuestra forma de trabajar. Y una de las formas de ordenamiento es que trabajamos con diferentes sistemas o grupos. Esta es una pregunta que nosotros después lo hacemos en el examen. Los ingenieros trabajan en sistemas. ¿Cómo se pueden agrupar esos sistemas? Sistemas siempre son apuntados al interés social, al interés de la sociedad y la comunidad. Básicamente lo que hace un ingeniero, desarrollando sus sistemas y sus actividades, opera, construye y puede agruparse en 4. Vamos a ver cuáles son estos 4 sistemas de manejo que tiene un ingeniero. Un ingeniero que maneja materiales, todo tipo de materiales, materia prima, material de cualquier tipo. Todos los ingenieros, las más de 100 disciplinas de la ingeniería, manejan materiales. Tienen que aprender a manejarlo. Tienen que saber cuánto necesitan de silicio, cuánto de carbono, necesitan saber cuánto de cable, cuánto necesitan de potencia.
esto es algo que necesitan necesariamente para desarrollar la profesión, manejar materiales. Otro sistema o subgrupo es el manejo de la energía. Toda la ingeniería se basa en manejar la energía. En particular ustedes que están estudiando ingeniería eléctrica o electrónica, incluye la transformación, la transferencia obviamente y el control de la energía. Por último, o penúltimo, manejan los sistemas de manejo de la información. El manejo de la información es fundamental. Hay paquetes de datos, si ustedes van a estudiar a lo largo de la carrera, cómo se hacen transformadas de paquetes de datos que llamamos matrices o hipermatrices con muchos datos, y ahí gestan mucha información. Por ejemplo, la imagen que ustedes están viendo en su pantalla, en su monitor, en su teléfono, es un paquete de datos y son bits. Son bits que tienen, les cuento, tienen cuatro dígitos. Y cada uno de esos 4 dígitos genera un píxel. 2 a la n es el número, el cual solamente por curiosidad hay 2 a la n, 256 valores, digamos, posibles por cada píxel. La mezcla de eso le da una resolución de 3000 y pico de valores. Es decir, que nosotros, los seres humanos, promedio vemos alrededor de menos de 1000 colores y la mayoría ve más de 1000, y una computadora puede ver más de 3000 colores. Bueno, esos son paquetes de datos. O sea, nosotros manejamos información. Y por último, manejamos recursos. No solo materiales ahora, sino recursos humanos. Porque todos los ingenieros trabajamos con otras disciplinas. Trabajamos en la gestación de empresas. Trabajamos en empresas estatales, privadas, nuestras propias empresas que nosotros vamos gestando a lo largo de la profesión. Y en eso tenemos que tener en claro lo que son las condiciones y medio ambiente de trabajo. Es decir, el salario, la descripción del puesto, cómo selecciona una persona para que trabaje, cómo me seleccionan a mí para que trabaje en una empresa, la capacitación permanente, la auditoría, la vinculación, la desvinculación. Estos son los cuatro elementos básicos o sistemas en la cual un ingeniero trabaja. Pregunta que por ahí hacemos en el examen, ¿cuáles son los sistemas en que trabaja un ingeniero moderno? Sistemas para manejo de materiales, 1, energía, 2, información, 3, y recursos humanos, 4. Recursos humanos pareciera ser una cosa que no nos interesa mucho, sin embargo, después, más adelante, en los otros seminarios vamos a ver que si los recursos humanos no nos acompañan, ningún proyecto puede ser llevado adelante. Entonces, cuando pensamos en la ingeniería moderna, ingeniería electrónica, por ejemplo, hablamos de la era electrónica como el automatismo, bueno, esto ya son cosas de la era digital. Los ingenieros electrónicos, los que están acá estudiando ingeniería electrónica y algo de los que estudian ingeniería eléctrica, van a estudiar matemática booleana. La matemática de Boole habla de ceros y unos, verdadero o falso, positivo, negativo, ¿sí? Solamente 2 posibles valores, blanco o negro, fase, neutro. Esto es sumamente importante. De hecho, nosotros ocupamos siempre el número, como ingenieros electrónicos, el 2 a la n. 2 a la 1, 2, 2 a la 2, 4, 2 a la 0, 1 obviamente, 2 a la 8, 2, 56. Son números comunes para nosotros. Entonces nuestros algoritmos van a estar basados en algo que llamamos en una matemática digital o booleana. Y esto es lo que ocupan las computadoras. Las computadoras básicamente ocupan matemática binaria para poder realizar sus procesos. La era moderna también requiere, obviamente, la informática como medio de transmisión, como lo estamos haciendo ahora con esta comunicación virtual, las redes de comunicación global, obviamente Internet y además otros mecanismos más, y el uso de tecnologías no es aceptado, hoy en día no, ya hace unos años, no es aceptado una tecnología que ocupa un ingeniero que
la sociedad del mundo moderno no acepta las tecnologías, no acepta el desempeño de una profesión de la ingeniería que daña el medio ambiente. Y está muy bien que así sea. Este es nuestro único mundo, terrenal al menos, y en este único mundo no podemos nosotros descuidar el medio ambiente. Entonces, fíjense, le doy un ejemplo. Hace unos pocos años, un jugador de básquet de la NBA, muy conocido, de zapatillas, digo la marca porque fue muy conocido, Nike, usó una zapatilla y todo el mundo iba a comprar esas zapatillas. El mejor jugador de la NBA iban a comprar esas zapatillas. ¿Qué pasó? Salió una propaganda de dónde sacaban el caucho para la base de la zapatilla y mostraron cómo los niños eran explotados en selvas para sacar los elementos básicos de esa zapatilla, de esa empresa. Entonces, ¿qué hizo la gente? En los países desarrollados, fundamentalmente, dejó de comprar esa zapatilla, esa marca o esa zapatilla, porque consideraba ofensivo que algo que uno podía lucir muy bien en sus pies, un calzado, se basaba en la explotación de los niños y en el deterioro del medio ambiente. La deforestación en ese momento se habló de la deforestación del Amazonas. Entonces, bueno, todas estas cuestiones tienen que ver con la ingeniería moderna. Ya van a ver una clase en la cual van a ver las características centrales del desarrollo de la ingeniería y cuáles son sus vertientes más importantes. Obviamente también todo esto tiene que ver con la tecnología aplicada a la biología. Entonces hablamos de la biotecnología, hablamos de los, no solo en la parte de biomédica, sino hablamos hay hoy películas ya muy comunes, como Blogspot, que hablan, por ejemplo, de nanopartículas que van reponiendo elementos elementos vivos del cuerpo humano. Esto ya se está haciendo hace muchos años, hace más de 10 años, se trabaja hace mucho en nanobiotecnología, pero se trabaja en nanobiotecnología para recomposición, por ejemplo, de tejidos que fueron quitados del cuerpo. Es decir, por ejemplo, en caso de la recuperación de tejidos, cuando hay prótesis, en ese caso también se ocupa nanobiotecnología para que el cuerpo sane más rápido y se adapte más rápidamente la prótesis al cuerpo humano. Este es el ambiente de trabajo hoy de la ingeniería. Pasamos de aquellos que buscaban defender y preservar la vida de los seres humanos a esto que es hoy el conocimiento que es aplicado para ciencia, basado en la ciencia, pero aplicado para resolver problemas y necesidades de los seres humanos. Entonces, hoy necesitamos tenemos que tener garantías para poder realizar algo. La informática, esto no es una novedad, así como Internet modificó las formas de pensar, la informática ha traído el advenimiento del procesamiento de un montón de información. En la parte de ingeniería eléctrica, cuando se hace una simulación, o en ingeniería electrónica, en la parte de telecomunicaciones, en la parte biomédica, cuando se analiza una imagen y esa es trasladada a otro lugar vía remota, se ocupa la tecnología informática mediante programas y algoritmos que desarrollamos los ingenieros para poder contrastar, detectar anomalías, detectar determinadas cuestiones. Hay una famosa imagen de una persona que se llama Lena, sobre una imagen que apareció en la década del 80, se empezó a trabajar mucho sobre imágenes. Entonces, hoy por hoy, ese advenimiento de los años 80 al 2020, hoy por hoy es impensado de que una imagen, una tomografía, una resonancia magnética, una imagen, no sea escaneada y trabajada para ver qué cosas puedo sacar para el bienestar de esa persona. La informática ha traído una mejora importante al desarrollo de la ingeniería. Y acá viene algo también interesante, que los ingenieros trabajamos en hardware, en la parte rígida,
en programación, pero también trabajamos en lo que es informática, pero también trabajamos en software. Les cuento por qué esto, porque nosotros no estamos estudiando ingeniería en computación, o no estamos estudiando licenciatura en sistemas de información. Pero para hacer nuestra tesis de grado, para ir haciendo algunas materias, vamos a usar algunos software. Y en algunos casos, por ejemplo, para hacer el proyecto final, necesitamos trabajar en hardware. O sea, nosotros, sépanlo, cosas que hoy ustedes están estudiando, van a tener que desarrollar van a tener que usar determinados software y también van a tener que trabajar en el hardware para poder diseñar elementos que sean útiles para el desarrollo de algún proyecto que ustedes tengan. La tecnología, este es simplemente un comentario que lo hizo un ingeniero, miembro de la Real Academia, que trascendió las fronteras de la ingeniería, ya fallecido, trabajó mucho sobre la ingeniería, un hombre argentino que ha hablado justamente de la ética en la ingeniería. La tecnología es muy buena, el tema es si lo usamos bien o lo usamos mal. Esta definición que él hizo, esta consideración que él ha hecho, tiene luego su correlato en la definición de la ingeniería. Entonces, la gestión tecnológica que hace un ingeniero exige de responsabilidad y de ética, cosas que ustedes van a ver en ingeniería legal, responsabilidad la van a ver a lo largo de toda la carrera, y van a ver gestión. Empezando por ejemplo, por seminario 2, van a ver cómo se gestiona a través de elementos que tienen a disposición para poder empezar a gestionar determinadas cuestiones que interesan la ingeniería. Aquí, en esta diapositiva, ustedes pueden ver que hay algo que nosotros llamamos el método de la ingeniería, o el método ingenieril, que es el uso de la razón. Es el uso de la razón, pero además utiliza criterios y usa una justa aplicación de los conocimientos para la humanidad. El método de la ingeniería podemos definir como dice allí. Si ustedes ven, dice que el método ingenieril o el método es la estrategia. Paro ahí. La estrategia es un término militar, de origen militar. La estrategia es justamente el desarrollo anticipado de métodos para lograr un objetivo. Eso es una estrategia. Fíjense que por qué la ingeniería empezó como ingeniería militar. Después se abrió en más de 100 disciplinas. Paradójicamente, la ingeniería militar luego fue quitada del rango de la ingeniería y fue restituida hace muy poquito tiempo. El método de la ingeniería es la estrategia para causar con los mejores recursos, con los recursos disponibles, el mejor cambio posible en una situación incierta o no estudiada. ¿Qué es lo que busca un ingeniero entonces? Cambio. Un ingeniero busca no comunicación y busca hacer cambios. Me aparece como una pequeña leyenda, les explico, digamos, cómo funciona lamentablemente esto es así. Cuando yo paso la diapositiva no puedo leer los chats, solamente me aparecen las advertencias de los chats, me aparece muy poquito, por lo cual les pido por favor que el chat lo escriban y después lo vamos respondiendo, o lo van respondiendo los colegas de la cátedra. ¿Sí? Yo no voy a poder responderles por lo menos mientras siga presentando la diapositiva. Entonces, esta definición del método de ingeniería es importante y también es preguntada. Así como preguntábamos los sistemas, preguntamos cuál es el método de la ingeniería. El método de la ingeniería, entonces, es la estrategia para causar con los recursos disponibles el mejor cambio posible ante una situación incierta, que no sea el fin del resultado o pobremente estudiada. También aclaro, vi ahí, que el material se lo vamos a enviar.
no hay problema. Eso se lo vamos a enviar en un par de semanas, no ahora. Se lo vamos a enviar en un par de semanas porque sobre esto no vamos a pedir trabajo. Esto es material para examen. Por eso no vamos a pedir trabajo todavía. Creemos que no lo vamos a pedir y se lo vamos a preguntar en el final. Fíjense que nosotros decimos que el método de la ingeniería intenta causar, con los recursos disponibles que tenemos a mano, el mejor cambio posible. Queremos cambiar de un punto A a un punto B. Por ejemplo, supongamos que no existe el puente Chaco-Corrientes. Nosotros queremos comunicar a las poblaciones, a los ciudadanos de Resistencia con los ciudadanos de Corrientes. Y se nos encomienda como ingenieros o futuros ingenieros qué medios debemos usar para comunicarnos. Entonces tenemos que ver recursos. Si nos dan madera y algunas sogas, podemos hacer una balsa. Si nos dan algún dinero importante, podemos desarrollar, no sé, un puente. Todo depende de los recursos, pero también importa el tiempo. Un recurso, el recurso más preciado, que es escaso, es el tiempo. Entonces, un ingeniero pregunta, ¿cuáles son los recursos y cuál es el tiempo para desarrollar, en este caso, como vimos ejemplo, la comunicación entre Chaco y Corrientes? Si nosotros tenemos un presupuesto y no nos da para un puente, y bueno, haremos un globo aerostático, buscaremos el cambio con lo que es posible. Un ejemplo de esto es que si queremos buscar una respuesta exacta, hay un delta que se llama delta de error, es decir, un error aceptado. Vamos a suponer que nosotros sumamos 1000 más 1000 y decimos 2001. El error es en 1. Ese es el delta de error, el delta de error admisible. El ingeniero puede equivocarse y juega con ese delta de error. Entonces nosotros podemos desarrollar algún método. Por ejemplo, el ejemplo que le dábamos en otros años era en un salón o en un espacio cerrado, una pieza de 3x3, totalmente plano, ponemos pelotas de básquet, pelotas de tenis, pelotitas de ping-pong, no importa de qué. Y decimos cuántas pelotas entran apoyadas en la superficie de esa pieza. Y entonces preguntaremos, ¿cuáles son los recursos que tengo? ¿Cuál es el tiempo? Y alguna otra cosa más que nos pueda servir. En el método científico exige que nosotros, y lo van a ver ahora en el segundo semestre, en el segundo cuatrimestre, que el método científico le va a decir que ustedes tienen que reunir información, recopilar, hacer pruebas, y eso no tiene tiempo de finalización. O sea que si la consigna es, díganme cuántas pelotas de básquet entran en un recinto, en el piso, apoyadas en el piso de una pieza de 3x3, 9 metros cuadrados, nosotros, y nos dicen que la respuesta debe ser dada en 1 minuto, que ese es uno de los recursos, ¿y qué tengo para medir? Tengo una regla, o tengo una pelota, nada más, es todo lo que tengo. El método científico, la ciencia dirá que no se puede hacer, porque yo necesito reunir las pelotas, inflarlas a determinada presión, necesito bajar y subir temperaturas para ver cuánto se dilata o se contraen las pelotas. Entonces puedo pasar un tiempo, 1 mes, 2 meses haciendo prueba y encontraré, como científico, encontraré la respuesta correcta más o menos un delta de error. El delta de error allí es muy pequeño, es 0,5, 0,10%. Sin embargo, para un ingeniero puede equivocarse muy grande. Obviamente, cada equívoco del ingeniero es un problema serio, porque redunda en fracaso, o puede redundar en fracaso, o puede redundar, o puede generar enormes gastos. Entonces, si solamente tengo 1 minuto y tengo una regla o una pelota, ¿qué voy a hacer? Voy a mirar cuánto miden las baldosas, miraré cuánto tiene de diámetro la pelota, y haré una multiplicación o una división. ¿Cuántos metros? Tengo 3 metros dividido por el diámetro de la pelota, o
o cuento las baldosas, hago base por altura, multiplico lado por lado, por así decirlo, lado por lado, en este caso hay altura, y determinaré, no sé, que pueden entrar 77 pelotas, 77.5. Entonces mi respuesta va a ser 77. Otro que tiene otra escala de medición o quiere, o se imagina o conoce muy bien la pregunta, puede decir, mire, mi respuesta es 72. Y otro puede decir, mi respuesta es 57. Todas son respuestas distintas. Y esas son las propuestas de un ingeniero. Con los elementos que tenía a mano, con el tiempo que tenía a mano, ha dado una respuesta. El método científico no puede dar una respuesta en ese tiempo, porque tiene que hacer prueba, error, demostración. Tiene que plantear el problema, demostrarlo y luego de eso llevar la solución correcta. Por ende, el método de la ingeniería busca una estrategia para causar, con los recursos disponibles, el mejor cambio posible. La razón apareció de un hombre llamado Descartes, que hablaba de que cuando nosotros hacemos cosas buenas por la humanidad, tenemos que usar la razón. La razón no es ni más ni menos que la habilidad de distinguir entre binario de nuevo, verdadero y falso, bueno, malo. Eso lo llamó Descartes el uso de la razón, que es la habilidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, verdadero, falso, negro, blanco, lo que quieran. Eso se denomina buen juicio. Y ahora vamos a ver por qué nos importa el buen juicio. Porque dentro de la definición de la ingeniería está justamente usar el buen juicio. Una aclaración importante a hacer es que ustedes estudian ingeniería eléctrica e ingeniería electrónica, que tienen las especializaciones o especialidades telecomunicaciones y biomédica. Tienen mucho en común, van a trabajar con electrones, con corrientes, pero ¿en qué se diferencian ustedes con un ingeniero naval, con un ingeniero vial, con un ingeniero químico? Todos son ingenieros. Esa pregunta, la gente lo responde de manera intuitiva, inclusive ustedes lo responden muchas veces porque dicen, bueno, ¿qué hace el ingeniero eléctrico? Hace tendido eléctrico en edificios, en fábricas, trabaja en transformadores, trabaja en Sechet, trabaja en TEPEC, no lo sé. ¿Qué hace un ingeniero en electrónica? En la parte de telecomunicaciones, no sé, pone las antenas para que tenga internet, trabaja en las compañías de teléfonos. ¿Qué hace un ingeniero electrónico biomédico? Y, no sé, mira los artefactos biomédicos, un resonador, un tomógrafo, y trabaja en eso, trata de repararlo. Bueno, no es así. Los ingenieros en realidad utilizan instrumentos. Y a la pregunta, ¿qué es un ingeniero? Y que la persona dice, o es una persona que fabrica o trabaja o produce productos químicos, aviones, depende de qué especialidad sea, puentes, etc. Ven perfectamente que no es así. Un ingeniero químico trabaja sobre cuestiones químicas. Un ingeniero que trabaja en aviones es un ingeniero aeronáutico. Un ingeniero civil o en construcciones trabaja en construcciones, puentes, etc. Esto es lo que dice la gente común de los ingenieros. Sin embargo, cuando ustedes se van a un congreso de ingeniería, se van a dar cuenta que este es un error. Porque los ingenieros tienen en común el método. Ese método que decíamos antes, la estrategia para causar con los recursos disponibles el mejor cambio posible. Entonces, la incorrecta asociación de los ingenieros con sus diseños no es la ingeniería. Los ingenieros son base
no en lo que producen, sino de la forma o la manera en que lo hacen. Los ingenieros hacen las cosas independientemente de lo que producen. Y esto es lo que hace que los ingenieros sean ingenieros. Por eso todas las ingenierías estudian matemática, física, química, y luego estudian lo que corresponda a su especialidad. Esa será una herramienta para poder hacer, resolver un problema o una necesidad. Esto da una unidad del método, que es el método de la ingeniería. Ya finalizando, les diría que ingeniería es la profesión, esta es la definición aprobada para la República Argentina. Y es la definición aprobada para todo el mundo. No sé si se ve el cursor, pero termina acá donde dice humanidad. Ingeniería es una profesión. Es una profesión, no es un arte, no es un hobby, es una profesión. Quiere decir que resuelve problemas. Resuelve problemas de forma profesional. Ingeniería es una profesión en la que el conocimiento de las ciencias matemáticas, que son exactas, y las ciencias naturales, química, física, biología, las cuales pueden adquirir mediante de tres formas: estudiando, con la experiencia o con la práctica. Toda la vida un ingeniero sigue aprendiendo, por estudio, por experiencia y por práctica. Todo este conocimiento de las ciencias la emplea con buen juicio, lo que decía Descartes, distinguir entre lo bueno y lo malo. Nos contratan para gestar una central atómica en plena ciudad de Resistencia de Corrientes o de Goya. Bueno, ¿cuál es el problema? Que eso puede generar problemas a la sociedad, a la comunidad. Entonces hay cosas que se pueden hacer y cosas que no. Entonces, en algunas cosas diré, no, esto no puedo hacerlo. Entonces, distinguir entre lo que está bien y lo que está mal es importante. Emplean entonces buen juicio para desarrollar modos, maneras, formas de utilizar de manera óptima. Ahí viene otra palabra importante, de manera óptima. Óptima es la mejor manera que uno entiende. No es lo mismo mi manera óptima de desarrollarlos, de utilizar los recursos que tengo, que la que tiene otro colega, otra colega, pensarán de otra manera. Entonces, la manera óptima es la mejor manera posible para utilizar los materiales y las fuerzas de la naturaleza, en beneficio de la humanidad. Esa es la definición mundial. En el contexto de las restricciones éticas, físicas, económicas, ambientales, humanas, políticas, culturales, legales, etc. La práctica de la ingeniería comprende un montón de situaciones: construcción, pruebas, optimización, evaluación, gerenciamiento, dirección, de todo tipo de materiales, componentes, instalaciones, edificios, etc. Esta es una definición del NAFTA, del Tratado de Libre Comercio del Norte, que habla justamente que el ejercicio de la ingeniería, profesional de la ingeniería, implica la planificación, composición, dice evaluación, lo voy a corregir ahora, evaluación, asesoramiento, siempre en la salvaguarda de la vida, la tierra, la propiedad, el bienestar público, el medio ambiente. Como verán, el ingeniero militar que solamente desarrolla métodos para aniquilar, destruir, esto está en la filosofía castrense, aniquilar al componente, destruir elementos por medio de la violencia, disuadirlo de continuar combatiendo y someterlo, no tiene nada que ver hoy con la ingeniería. La ingeniería comprende un montón de situaciones. Las pueden leer ahí. Esto yo se lo voy a pasar, así que no se preocupen. Profe, disculpe sí, la interrupción de la clase, pero la ingeniería militar dejó de ser ingeniería justamente por eso que acaba de comentar. Así es, por unos años. Hace
Acá en Argentina, hace unos años, hace 30 años o poco más, volvió a ser parte ser parte de la ingeniería. Pero durante mucho tiempo, ingeniería militar una academia militar y no, a pesar de que la ingeniería en sus orígenes, allá por Francia, cuando empezó, se estudiaba el arte de fortificaciones, el arte de la guerra, bueno, se estudiaba todo eso y además se estudiaba geometría, álgebra, química, matemática. Eh, Dejó de ser considerada ingeniería porque el objetivo era aniquilar y matar al oponente. Y esto no está justamente no se condice con salvaguardar la vida o buscar el bienestar del ser humano. Por eso fue separada. Después de muchos años, ahora se entiende que la ingeniería militar produce elementos que son de control y que básicamente buscan la mejora de la vida del ser humano. En algunos, en algunos lugares todavía es puesto en duda esta disciplina como disciplina de la ingeniería. Por eso fue separada un tiempo. La segunda ingeniería fue la civil. Y de la civil se desprendieron todas las otras. De la militar no se desprendió ninguna más. Ese es el motivo, precisamente como vos lo dijiste. Los ámbitos para trabajar en ingeniería son muchísimos. Esto, Marcelo Sobrevila, que le decía, me faltó decirle el nombre, perdón. Marcelo Sobrevila es un ingeniero argentino que perteneció a la Real Academia, habló mucho sobre el ejercicio de la profesión y define básicamente 7 campos más importantes en Argentina. Y lo raro de todo esto, de lo que él definió, es el punto 7, el último. Los ingenieros que trabajan en economía, en ventas y en derecho. Como nosotros en ingeniería conocemos mucho de matemática, nos dicen cómo tenemos que tratar a los recursos humanos, cómo planificar y un montón de cosas. Para nosotros la economía es algo muy sencillo. Al igual, hay muy buenos economistas en el mundo reconocidos a lo largo de la historia que de base son ingenieros. Entonces, estas son ventajas que nos dan. Un ejemplo de esto, digo, yo hice 2 posgrados en la Facultad de Ciencias Económicas, o sea, en Ciencias Económicas. O sea, para los ingenieros en general, planificar desde el punto de vista económico, del derecho y demás, no son que no sean tan complejas. Y son carreras que están emparentadas. Y la otra es el punto 5, campos lindantes, ingenieros que trabajan en campos lindantes, es decir, vinculados a la ingeniería. Quiere decir que están en el borde de la ingeniería, pero están vinculadas con otras profesiones. Por ejemplo, ingeniería y medicina. ¿Qué sale de ahí? La bioingeniería. En realidad sale la ingeniería biomédica. La ingeniería sale con la biología. Ingeniería biomédica. Entonces, el ingeniero biomédico tiene que estudiar materias de medicina, pero también de ingeniería. Y de ahí puede resolver problemas. Esta es una especialidad de la facultad que ustedes van a tener en las optativas, ingeniería clínica, fisiología. Vamos a tener materias en las cuales ustedes van a aprender algo sobre la fisiología, algo de anatomía, pero algo de fisiología, y desde el punto de vista de la ingeniería podemos desarrollar cosas que pueden ayudar al campo de la medicina. Y viceversa, la medicina podrá ayudar con sus conocimientos al campo de la ingeniería. Esto lo llamó Marcelo Sobrevila, ingenieros que trabajan en campos lindantes de la ingeniería. Fuera de todo lo otro que es bastante común. La última diapositiva van a encontrar esto, si no me equivoco, no es la última, en la cual hay un método clásico de la ingeniería que es diseñar, construir, instalar, operar, y lo que es hoy día, identificar necesidades, evaluar y seleccionar tecnologías, adaptarse, planificar, proteger derechos, comercializar tecnología, investigar. Ha cambiado un poco. Esto es simplemente una acotación, pero ya la profesora
la doctora Cuevas la ha desarrollado perfectamente, que es la globalización, ya habló de eso, y esto ya tiene unos cuantos años, creo que tiene 15 años, un estudio que se ha hecho, ahora estamos haciendo un estudio un poco más actual, de en qué trabajan los ingenieros en Argentina. Desde la pandemia hasta ahora esto se ha modificado bastante, estamos trabajando en una matriz diferente, hay grupos de investigación a lo largo del país que están intercambiando información y se ve en qué están trabajando los ingenieros. Con la pandemia, ¿saben qué? Una de las profesiones que más salida y empuje ha tenido es la ingeniería. Así que esto es una situación que ha cambiado bastante. Normalmente empezaban en rangos bajos de técnicos, muy pocos subían a niveles gerenciales, ingenieros que pedían un crédito, tomaban lo que tenían o se juntaban para generar una empresa, era un caso muy difícil. Hoy, si ustedes van a quinto año de la facultad o toman los primeros 5 años de recibido, y van a ver varios ingenieros vinculados con un contador, con un abogado, con un médico, y están haciendo sus propias empresas, están solventando sus propias empresas. Profe, yo tengo un conocido que justamente se recibió el viernes, no voy a decir el nombre, se recibió el viernes hace... Apellido, si me puedes decir. Ramírez. Sí, el ingeniero Ramírez, que ya entró a trabajar después de 3 días antes ya tenía propuestas laborales y una semana después ya le confirmaron acá en Yacyretá. Así es, sí. Excelente persona, excelente. La verdad que, y bueno, eso se ve mucho y tenemos algunos alumnos que les cuesta recibirse porque no tienen tiempo para estudiar. Consejo que les doy, gente, aquel que diga, mire, yo tengo hijos, tengo que trabajar, no, mire, yo hice la carrera así, trabajando, no me solventaba los estudios y no fui el único. Muchísima gente, ustedes también, se solventan por sí mismos mucho. Entonces, no hay excusas. Traten de recibirse lo antes posible porque ese rótulo ING que le van a poner ingeniero Ramírez, ingeniero Sanabria, ingeniera fulana, ese prefijo no se lo quita a nadie. Se lo pueden suspender, se lo pueden invalidar por alguna cuestión legal, demás, pero el nombre lo pueden cambiar. O sea, yo me llamo Norberto. No me gusta más el nombre Norberto, me voy a la justicia, digo, me quiero llamar Maximiliano. ¿Listo? Hago los trámites, me llamo Maximiliano. Pero el título de ingeniero no me lo saca nadie. Siempre voy a seguir siendo ingeniero. Una vez que terminé, la ingeniera y el ingeniero pasan a ser siempre ingeniero. Y eso pasa con todas las carreras universitarias. El médico es médico hasta que muera. Está un poco inquieto mi Sam. Así que... ¿Cuántos años la carrera? ¿Cómo? ¿Cuántos años le llevó a usted la carrera para recibirse? ¿Usted su problema de trabajar? Fui el segundo en recibirme de la profesión. Yo empecé en el año 89 y terminé en el año 97. En el 97 presenté mi práctica y me fui a Europa. Me faltó defender mi práctica. Hice las 2 carreras, electrónica y electricista se llamaba en aquel momento, electricista industrial. Y cuando volví tardé 2 años y medio más, pero bueno, ahí ya estaba trabajando a full y demás. Así que creo que 9, si no me equivoco. Pero bueno, sean 9, sean 11, sean 15 o sean 7, háganlo. También entiendan otra cosa, hay problemas que hacen que ustedes, hay imponderados que hacen que, no sé, se enferma un familiar, tienen problemas y demás, y tienen que dejar 1 año la carrera, o bueno, puede pasar, y pasa, no es que puede pasar, va a pasar probablemente, casi con seguridad, pero nunca abandonen, nunca olviden por qué ingresaron a la facultad, para ser profesionales, para tener el título. En la jerga común se suele decir que el casi ingeniero no existe, el casi profesional no existe. O sea, en cualquier lugar cuando uno va a buscar trabajo,
En mi caso, mi esposa tiene una consultora, tiene una agencia de trabajo, solamente de profesionales y de empresas. Y siempre le preguntan título máximo alcanzado. La cantidad de veces que por ahí ella me comenta que tenía el mejor perfil, la persona sabía esto, sabía todo, pero piden que sea abogado, contador, licenciado en economía, pero sabía todo, pero le faltó una materia. No puede. Consejo, el título vale la pena, pero hagan esfuerzo hasta el final. Para cerrar el día de hoy, ya los libero de esta tortura, espero que no se hayan aburrido tanto. La actividad puramente científica consiste, dicho a grosso modo, en satisfacer una curiosidad. Yo diría saber una verdad, una verdad. Eso es lo que busca la ciencia, saber la verdad de las cosas. En el medio busca también saber cómo están organizadas las leyes de la naturaleza. La actividad tecnológica busca producir bienes y servicios. No se olviden de esa palabra, bienes o productos, que son cosas tangibles que uno puede tocar, por ejemplo, una botella, un celular, busca trabajar con eso. Puede producirlo, puede trabajar en la DPEC para trabajar la distribución de energía eléctrica, son bienes, pero también hay una parte de servicio, el servicio de telefonía, el servicio de energía eléctrica, el servicio de consultoría. Entonces, la actividad tecnológica o ingenieril produce bienes y servicios o productos y servicios. Eso, por favor, que no se lo olviden, porque eso es lo que distingue y lo que por ahí preguntamos, solemos preguntar ahí en el examen, decir, bueno, ¿cuál es la diferencia entre la ciencia y la ingeniería? Es esto. Una forma más sencilla de decirlo, más simple, es decir, que la ciencia busca el saber el porqué de las cosas. Los científicos quieren saber el por qué pasó tal cosa, por qué el Big Bang, por qué se desarrolló la Tierra, por qué. Y un ingeniero que ocupa tecnología quiere saber cómo resolver un problema. El saber por qué, bueno, sí, sería lindo saber, porque en realidad quiero saber cómo resolver un problema que se me plantea. Entonces, como verán, la ingeniería y la ciencia, eso puede distinguir claramente por qué nosotros producimos bienes y servicios de utilidad económica siempre y cuando, siempre con utilidad económica, y la ciencia, si bien es muy parecido, y nosotros nos basamos en la ciencia, vamos a estudiar 2 años de ciencia, matemática y ciencias naturales, duramente. Primero, segundo año vamos a estudiar mucha matemática, mucha física, vamos a estudiar química. Pero eso va a ser una herramienta que vamos a utilizar para producir bienestar a los seres humanos. Hay 2 diapositivas que están al final, que se las dejo, que dice ansia de conocimiento, por un lado, de la ciencia, ingeniería, satisfacción de necesidades. Esta diapositiva se las voy a pasar, no ahora porque está vinculado con la clase de la semana próxima. Por ende, ahí está. Por ende, me gustaría la semana que viene discutir sobre otras cuestiones que tienen que ver sobre las características del ejercicio profesional, qué es necesidad, qué es problema y demás. Y bueno, ya les cuento qué trabajo viene más adelante. Se los cuento con un mes de anticipación. Vamos a lo que ustedes dicen del tipo de corriente eléctrica continua o alterna, vamos a adentrarnos un poquito de cómo se distribuye, qué tipo de variables tiene, corriente, la fuente de poder o tensión, la potencia, la resistencia y el componente pasivo. Vamos a ver así elementos muy, pero muy sencillos para poder entender lo que es el magnetismo o lo que es el electromagnetismo, la producción con electricidad del magnetismo. ¿Para qué vamos a hacer eso? Porque un trabajo que creo que será dentro de un mes más o menos, vamos a hacer un trabajo de aplicación que lo usan los ingenieros electrónicos y los ingenieros eléctricos sobre cómo se aplica el electromagnetismo, o cómo aplica el electromagnetismo un ingeniero en algo tangible y que produce bienestar. Yo le dejo picando ahí, pero vamos a ver
ese pequeño elemento en la cual ustedes van a ver cómo va a ir desarrollándose la profesión, el conocimiento a lo largo de la carrera. ¿Sí? Ahora sí, estoy con ustedes, lo que quieran plantearme. Profe, yo tengo una consulta. Acá están hablando de la asistencia y yo no sabía que se pone asistencia. Yo la asistencia la ponía acá con mi nombre y y lo que estoy estudiando. ¿Por el chat? Sí, Claro. sí, eso queda, eso queda. Eso queda. Si bien nosotros no grabamos la clase, todo el chat completo, que pasamos una carpeta está pasado a una carpeta en la cual ya se va volcando todo lo que ustedes escriben. Se Ok, aparece ahí entonces la asistencia están por el chat nomás. Las asistencias son las del chat, Ok. efectivamente. ¿Alguna pregunta, alguna sobre la clase de hoy, sobre el trabajo del viernes? Está la doctora Alicia Cuevas ahí presente. Está lo que ustedes quieran plantear. Ningún problema.